Buenos días, profesor. Este es nuestro trabajo de dibujo e ingeniería, es nuestra presentación. Los integrantes del grupo son Isaías Chávez Beristain, Edwin Enrique Ortega Villagómez, Amadeo González de la Cruz y su servidor, Carlos Raúl Cano Hernández. Ok, el tema a presentar es el dibujo de ingeniería como medio de comunicación e interpretación. Muy bien, entonces vamos con la introducción. Primero, el dibujo. El dibujo es una herramienta utilizada desde el pasado, desde los primeros inicios en el que el hombre se quería comunicar con otros, al no tener un lenguaje, no tener las sílabas que actualmente tenemos, el conjunto de palabras, todo eso, empezaron con los dibujos, el graficar lo que veían, su día a día. Esto se ha aplicado desde los inicios del hombre hasta la actualidad, donde se utiliza el dibujo para formas más técnicas. Muy bien. Como dije, el dibujo es un sistema, es una forma de plantear gráficamente un objeto. En el pasado, como dije, se inició siendo dibujos simples de un animal, de forma de vida, casa. Conforme fue avanzando el tiempo, no se quedó igual, sino se empezaron a juntar con culturas, con diferentes puntos de vista, y empezó a ver el arte, que es la técnica o técnica de dibujar. Esto es plasmar una imagen, como los grandes artistas del Renacimiento, empezaron a diferenciarse por sus trazos, por esto, y conforme todo el tiempo no se detiene, pues siempre va a ir cambiando mediante por cultura, época, va a ir siendo una distinción. Bueno, pero antes de continuar con todo esto de actualmente que se utiliza, regla y todo, vamos a iniciar con lo primero, cómo el hombre empezó sus dibujos en piedra y hasta llegar al cómo actualmente se utilizan herramientas o reglas para hacer trazos más exactos. Muy bien. Podemos ver en la historia, nos dice que la cueva de Altamina es la cueva más antigua que se encuentra. Es en la cueva en la que se han encontrado los fósiles más antiguos. Bueno, este, esta se data de hace como 35.600 años, que es lo más antiguo de la humanidad aproximadamente. En esto se plasmaron diferentes animales que se veían en esa época, eh, diferentes personajes que eran la forma en la que cazaban. Bueno, todo esto fue hecho en las paredes de la cueva, techos, utilizando grasa animal, sangre, básicamente cualquier cosa que encontraran para pintar y poder plasmar su forma de vida. Ok. Ok, esta cueva, como dice, fue utilizada en el Paleolítico Superior desde un 35.600 a 13.000 años. Bueno, como digo, el hombre sus principios no tenía un lenguaje, entonces empezó a contar sus historias de una manera en la que todos lo entendieran. Esto es el dibujo. El dibujo no necesitas saber, por ejemplo, no hay ese choque de culturas. Por ejemplo, un japonés puede interpretar lo que dice un español con el simple dibujo de una persona. No hay ese choque de culturas, entonces esto fue el inicio también del lenguaje, la forma de expresión. Bueno, los petrolíficos, como ya dije, empezaron a grabar este, los dibujos en piedra, pero ahora en vez de pintar, empezaron a utilizar herramientas. Conforme iban avanzando, iban desarrollando, viendo que si agarró una piedra y la con otra, la más dura iba a romper la más débil. Entonces, poco a poco fueron adaptando este sistema, se puede decir, a lo que utilizaban. Empezaron a detallar sus dibujos sobre una piedra para que sean más duraderos y todo eso. Esos son los petroglíficos. Y ahora, pasada la prehistoria. Una vez ya pasó la prehistoria,
el hombre ya empieza a tener su lenguaje, ya empieza a distinguirse de los animales por el uso del lenguaje, cómo se comunican entre ellos, pues de una mejor manera. Estas se utilizaban, inició con simples piedras en las que tallaban líneas o los dichos jeroglíficos, que ellos ya tenían su propio sistema de interpretación. Como dije, el dibujo, pues, todos lo pueden interpretar de la manera, es todo por igual. Bueno, Mesopotamia es una de las culturas más antiguas. Esta es del año 2200. En esto se empezó a utilizar las herramientas para tallar piedras grandes o cosas así. Eh, bueno, aquí, como ya dije, el dibujo se utilizaba para graficar o darles una idea a las personas sobre qué es lo que debían de hacer, porque si fallaban, entonces la estructura que querían hacer como una casa les iba a quedar mal o se podía caer, por lo que tenían que hacer, tenían que encontrar un sistema de medición adecuado. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la diorita de Gidea. La diorita de Gidea es el nombre utilizado para un grupo de rocas ígneas de grado grueso con una composición entre la de granito y el basalto. Esto se trata de una obra exenta de un bulto redondo realizada en piedra dorita negra y que dataría en el entorno alrededor del 2150 a.C. Se conserva en el Museo del Louvre. También se le conoce como la estatua de la arquitectura con el plano. Bueno, el dibujo técnico más antiguo es la representación en planta de una fortaleza esculpida sobre una tablilla de piedra. Esa tablilla de piedra lo podíamos encontrar, bueno, se encontraba en el tiempo de Mesopotamia, como lo antes mencionó mi compañero. Esta escultura o este dibujo formaba parte de la estatua del rey Galdeo Gudea, que igual se encuentra en el Museo Louvre. Pero como el dibujo no solo se podía expresar con objetos o materiales, empezaron a expresar un mayor número de ideas y se acudió a la combinación entre signos, más conocido como el alfabeto. En estos pues, se pueden encontrar el alfabeto fenicio, el griego y el romano. Los egipcios empezaron a utilizar los papiros para trazar los planos y las pirámides y otros monumentos. Este es un papel con superficie plana por excelencia para poder representar objetos en 3 dimensiones, como puede ser X, Y y Z. Esas pueden ser las 3 dimensiones. Bueno, el papiro es un papel que tiene medidas de 33 por 548 centímetros y fue hecho o fue encontrado en el año de 1250 a.C. Este escribe egipcio servía para, bueno, en este se encuentran 87 problemas matemáticos y está dividido en 5 partes, que es la aritmética, la geometría, el cálculo de pirámides, entre otros. Bueno, surge la necesidad de estudiar las propiedades de las medidas de las figuras en el plano, el espacio de la geometría. Bueno, ahorita les voy a comentar algunos de ellos. Mileto, él explicó 2 teoremas que se encuentran vinculados con la geometría clásica, definida como la ciencia de las figuras geométricas, y que recibe el nombre como del mismo personaje, que se le conoce como el teorema de Tales. El primer teorema se define establecer como que los triángulos son semejantes, cuando son semejantes que tienen los ángulos correspondientes, iguales, o sea, correspondientemente iguales,
y que sus lados son proporcionales entre sí. Este es el primer teorema de Tales. El segundo teorema de Tales se basa en la geometría enfocada en los triángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos. Ahora hablaremos de Pitágoras. Los Pitágoras tenían una ley, o así le podemos decir, que decían que si un triángulo medía equivalentemente 3, 4 y 5, era un triángulo rectángulo. El estudio y el trazado de los tres primeros poliedros de esa misma época fue el tetaedro, el hexaedro y el octaedro. Ahora vamos a hablar de Arquímedes. Arquímedes inventó formas de medir el área de figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos límites por superficies. Bueno, en la Edad Media se profundizó el dibujo, generalmente el coloreado, para representar pergaminos como temas religiosos o modo de explicación. También se podían escribir historias. En el documento técnico más completo de la Edad Media fue el libro del cantero en el siglo XIII de Villard de Honnecourt, donde se pueden encontrar consejos sobre el arte de la albañilería y los labores de carpintería, así como esquemas geométricos para el encaje de piedras. Y en el siglo XIV, el dibujo adquiere una gran relevancia en la construcción de catedrales o para la construcción de maquinarias, apareciendo también en el siglo la primera aproximación a la perspectiva central, y en el siglo XV destaca la aparición de la imprenta en 1450. El Renacimiento. El Renacimiento merece la pena destacar del René Descartes. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en Turena, en Turena, hoy en día llamada Descartes en su honor. La primera obra de Descartes fue las reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque quedó inconclusa y que se publicó posteriormente en 1701. Leber escribió El mundo tratado de la luz y el hombre. Falleció el 11 de febrero de 1650 a la edad de 53 años en Estocolmo, Suecia. Introdujo el concepto de la geometría coordenada, exponiendo los números algebraicos para resolver problemas de geometría, así como a Gerard Descartes, creador de la geometría proyectiva. En la referente a la perspectiva, la profundidad se indica a través de las líneas oblicuas respecto de las horizontales y verticales del plano frontal, que sigue siendo el principal. Las líneas paralelas de la realidad tan pronto aparecen como paralelas oblicuas o convergentes en diversos puntos de fuga. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, República de Florencia. Falleció el 2 de mayo de 1519 a la edad de 67 años en Amboise, Francia. Era un arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Tenía varias carreras, estaba bien preparado el señor. En su tratado de la pintura hizo muy notables contribuciones al desarrollo de la perspectiva, aunque en un plano más práctico, perspectiva viene del latín perspicere,
presticere, que significa ver a través. Aquí es la época moderna. Esta época está marcada claramente por Gaspar Monge. Nació el 9 de mayo de 1746 y falleció el 28 de julio de 1818 a la edad de 72 años en París, Francia. Actualmente está sepultado en el Panteón de París, cementerio del Père Lachaise. Fue conocido como el creador de la geometría descriptiva. Se encarga de representar cuerpos mediante proyecciones y para ello establece los sistemas de representación. Se produce el desarrollo real de los sistemas de representación utilizados en ingeniería, como el sistema diétrico. El sistema diétrico es un método de representación geométrica de los elementos del espacio tridimensional sobre un plano, es decir, la reproducción de las 3 dimensiones del espacio a las 2 dimensiones del plano utilizan una proyección ortogonal sobre 2 planos que se cortan perpendicularmente. Y el sistema plano acotados o sistemas acotados y el sistema axonométrico es un sistema de representación gráfica. El sistema proxonométrico es un sistema de representación gráfica consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en plano mediante proyecciones paralelas o cilíndricas referidas en 3 ejes ortogonales, de tal forma que conservan sus proporciones en cada una de las 3 direcciones del espacio: altura, anchura y longitud. Al otro lado, Albert Dürer utilizó el método de la doble proyección ortogonal, pero ningún autor supo precisar antes que Monge los principios de esta técnica, desarrollar sus métodos y señalar la aplicación de la misma. Al finales del siglo XVI aparecen en Francia unas publicaciones en las que se deja entrever un incipiente lenguaje axonométrico, el arte de la ingeniería militar, el dibujo y construcción de fortificaciones precisaban de la medida racional de las mismas, y fue este el origen de los sistemas de perspectiva axonométrica. Como dije anteriormente, sistema axonométrico es un sistema de representación gráfica para hacer, por ejemplo, las fortificaciones del arte de la ingeniería militar. Dibujaban tipo planos, dibujaban para poder proyectarlos. Los proyectaban primero en un papel y ya luego los proyectaban en la vida real, en las fortificaciones militares. El dibujo técnico es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de la ingeniería, por ser la base de comunicación gráfica de las ideas o proyectos a ejecutar, de la claridad y exactitud de los planos. Depende en gran medida del correcto desarrollo de los proyectos a proceso de realizar. El dibujo técnico debe ser bien realizado, porque de ahí muchos se abasan. Por ejemplo, si yo estoy construyendo un motor, estoy armando un motor, y mi plano es un dibujo, pero el dibujo está mal, me va a salir mal el motor. El motor debe de ir bien compuesto, así como el dibujo. En el dibujo debe ir compuesto el cigüeñal, el sistema el árbol de levas, todo eso. Así que así se debe de hacer correctamente. Así que debe estar primero bien compuesto el dibujo para luego nosotros poderlos proyectar en la vida real. Importancia del dibujo técnico.
busca representar de una manera exacta y precisar un objeto de dimensiones y características específicas y notables. Es todo un idioma universal que todo ingeniero debe saber y realizar. Como dije anteriormente, el dibujo busca ser exacto, porque el ingeniero ocupa, el ingeniero, ya sea arquitecto, ingeniero mecánico, ocupa planos para poder hacer sus trabajos, armar, desarmar los motores. Y para poder, por ejemplo, si lo armamos, podemos armar los motores, necesitamos los planos y deben estar exactos, porque si no nos equivocamos. Si los planos están equivocados, a nosotros nos va a salir mal el motor. El dibujo de la ingeniería y la tecnología gráfica son el método principal de comunicación entre la ingeniería y cualquier otra ciencia. La razón de que el dibujo de ingeniería se le considere tan importante es porque se trata del lenguaje universal del diseñador y del ingeniero que utiliza para comunicarse entre otros. Como dije, el dibujo, como dijo mi compañero al principio, el dibujo es un sistema de lenguaje universal. Universal quiere decir que para todos, porque con ese nos podemos comunicar, nos comunicamos a través del dibujo. Por ejemplo, si yo soy mexicano, yo soy mexicano, hablo español, viene un japonés, va a armar un motor conmigo, yo no sé japonés, así que le hago un dibujo, cómo tiene que armar el motor, y él lo va a armar porque pues él obvio va a entender el dibujo. Pero para que él lo entienda, el dibujo tiene que estar bien hecho, así que el dibujo tiene que ser exacto. El siglo XX, pero si no, el siglo XX ha venido marcando por el desarrollo de la normalización, la necesidad de unificar el lenguaje técnico, vino marcado por el desarrollo industrial que sucedió. En el primer tercio del siglo se crearon las Organizaciones de Naciones de Normalización en 1947. Nace la ISO. La ISO es una organización para la creación de estándares internacionales, compuesta por diversas organizaciones nacionales, diversos países, de normalización. Fue fundada el 23 de febrero de 1947. La organización promueve el uso de estándares privados, industriales y comerciales a nivel mundial. Esa organización regula todos los estándares que hay del dibujo. En España se crea en 1935 la Asociación Española de Normalización y en 1946 el Instituto Español de Racionalización del Trabajo, que dictaba las normas UNE, a que en los años 80 se constituye como Asociación Española de Normalización Científica. Es un dibujo de mediados del siglo XX, el que podemos proyectar en pantalla, donde aún puede observarse que está realizado con las antiguas normas DIN, que el rayado específico para cada material. Vamos a retomar ahora un poco de lo que los compañeros han ido explicando. Vamos a hablar, me toca el tema de dibujo actual en ingeniería. Cabe hacer mención que el dibujo actual en ingeniería es un tema muy amplio, el cual no se puede explicar en un corto tiempo, pero vamos a tratar de abarcar los puntos más relevantes. Vamos a empezar porque el dibujo actual en ingeniería está soportado por las técnicas de diseño asistido por ordenador o computadora, el famoso CAD, en inglés Computer Aided Design. Este comienzo empieza cuando Ivan Sutherland, en 1963, presenta su tesis doctoral en Massachusetts Institute of Technology.
Su tesis titulada Sketchpad, cuyo objetivo es el comienzo de los gráficos interactivos por ordenador, el cual por medio de utilizar un teclado y un lápiz óptico se dibujan imágenes representando objetos. Este término hombre-máquina empieza su origen con la única finalidad de hacer más fácil el trabajo de dibujo, utilizando una interfaz combinada con el conocimiento que las personas tenemos sobre diseño. En 1969, la Sociedad de Ingeniería en Bilbao, llamada CENER, empieza a incluir los primeros avances en el dibujo CAD para el diseño de los primeros buques. Actualmente, la gran mayoría de software utilizados son AutoCAD, Autodesk, Inventor, Solid Edge, SolidWorks, CATIA, ProEngineer o Euclid, entre otros. ¿Cuál es el motivo? Como lo mencioné, hacer más fácil el proceso, pero todo esto inicia con René Descartes. Al momento que René Descartes inventa el plano cartesiano, estos programas se basan en ese principio, donde se va a dibujar líneas, programas de dibujo 2D y modelado 3D, en el cual el 2D significa puntos, líneas, polígonos, arcos, y el modelado 3D abarca lo que son superficies y sólidos. Vamos a ver que esos dibujos CAD es un tipo paramétrico que permite realizar modelados sólidos de piezas o conjuntos. Todo esto apoyado en la geometría constructiva de sólidos, obteniendo posteriormente las vistas diédricas de cada pieza o conjunto. ¿Cuáles son las vistas diédricas? No es nada más y nada menos que para representar una pieza de manera óptima, mostrar las caras del sólido. Entre esas caras, cada una en diseño tiene un nombre específico, por ejemplo, planta, perfil, anchura, que es el eje X, altura, el eje Z, y profundidad, el eje Y. También vamos a poder obtener los planos de conjunto, así como simulaciones de montaje o de comportamiento. Y bueno, estando todo esto entroncado en el proceso de diseño, fabricación y producción. Ese diseño, fabricación y producción empieza por el uso de software, en el cual, como dato aquí importante, tenemos que en 1980 John Walker funda el programa AutoCAD, uno de los principales programas de diseño que son más utilizados actualmente en ingeniería. Luego de eso sigue el proceso de fabricación, en el cual entra otras siglas que son CAM, la manufactura asistida por computadora, que por medio de aplicaciones de control numérico, los famosos tornos CNC, se tiene una precisión a la hora de realizar los diversos materiales, las piezas, utilizar esos insumos para obtener un producto. Y por supuesto, la parte de producción, que significa elaborar productos en mayor cantidad y obviamente disminuyendo tiempos. Aquí en la imagen se muestra un dibujo de ingeniería de los primeros que se hicieron utilizando las técnicas CAD en el siglo XXI. Ok, la irrupción del CAD fue un avance significativo en el proceso metodológico de la fase de diseño de un proyecto. Con esto se deja a un lado el concepto tradicional de diseño apoyado en formatos de papel normalizados. Recordemos que todos los papeles donde se pueden trabajar tienen que estar normalizados por las normas que ya mencionaron. Y bueno, ahora se incluye el ordenador, la computadora por medio del software al proceso metodológico de esa producción. ¿Eso qué nos va a generar? Pues una reducción de costos,
una optimización de procesos, haciéndolo más eficiente, más rápido. Y bueno, también, por supuesto, tenemos la posibilidad de visualizar el producto final antes de tenerlo ya real. Ahora vamos a hablar un poquito lo que sería la producción. Recordemos que en las láminas pasadas hablamos el proceso de diseño, fabricación y producción. Es importante conocer un poco de la producción porque forma un papel importante en esto. Y aquí entra en juego el especialista en ingeniería, el cual va a apoyar, apoyado de sus conocimientos, se va a ubicar en 3 pilares fundamentales. Primero, como siempre, el diseño asistido por ordenador, el cual, como lo mencioné, es una herramienta para elaborar modelos y planos. Entra en juego el diseño gráfico, esto es herramienta de marketing, imagen, comunicación. Y bueno, el desarrollo de productos, incorporando la información del ciclo de vida del producto en el diseño del mismo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no nada más es agarrar y decir, bueno, ok, voy a elaborar tal cosa y lo voy a hacer. Todo está con estándares y todo tiene que seguir un proceso. Por eso es importante conocer mínimo la introducción de cómo el dibujo influye actualmente en estos procesos de ingeniería. Ok, en dibujo se establecen 4 grandes áreas temáticas. El primero va a ser el diseño y desarrollo del producto, en el cual voy a tener el diseño del producto, que en este caso sería el prototipo, la idea. La segunda área va a ser el diseño gráfico e imagen. Aquí entra en juego fundamentos del diseño y la publicidad, etc. En la tercera área, el modelado sólido de superficies complejas y simulación. Aquí entra en juego los sistemas 2D y 3D y modelado de superficies. Y por último, la ingeniería gráfica y programación, que es la suspensión tridimensional, integración de sistemas gráficos con base de datos. Todo esto ya es relativamente programación. Ok, para representar algo, nosotros siempre nos guiamos de algo físico, ¿no? Y en este caso voy a hablar un poquito acerca de las técnicas de representación. Los bocetos son una de ellas, las cuales su única finalidad es visualizar la idea. Por ejemplo, al momento de que quiero elaborar algo, necesito tener una idea de qué voy a hacer, una vista previa antes de hacerlo. Otra técnica son los morfogramas, los cuales destacan y valoran aquellos elementos formales en zonas estructuradas. Aquí se puede apreciar una imagen, como ya en cada parte tiene un nombre específico y cada parte ya de una u otra manera está cumpliendo o estará cumpliendo una función específica. Y por último, ya los diagramas de interpretación para visualizar ideas de un proyecto con colores, reflejos, sombras, texturas, perspectivas, etc. Esto que se puede apreciar aquí es un plano técnico. Este plano técnico es lo que se está utilizando actualmente en el dibujo, donde se ven las vistas del objeto a realizar. Cada una tiene sus acotaciones, tiene el nombre de la pieza, todo en norma. Y bueno, se dice que las ilustraciones con alta definición técnica en el manejo de la representación plástica influye psicológicamente en la presentación publicitaria. Eso es cierto, ya que acuérdense que para tener un impacto es necesario llamar la atención. Y como lo mencionaba en el proceso de producción, también entra mucho el dibujo y bueno, es la publicidad. Los planos de fabricación, como lo menciono, dan información precisa, dan dimensiones, tolerancia. Una tolerancia es la medida en la cual se puede pasar o no.
Y bueno, la calidad superficial, normas y procesos de fabricación o material empleado. Los programas que utilizamos, por ejemplo, SolidWorks, AutoCAD, que estaremos utilizando en estos días, tienen la opción de, en base a un objeto, en base a una pieza, poder sacar sus planos técnicos y poder obtener la medida real que está simulada y anotarla. Esto como guía. No se puede realizar algo si no se tiene el plano técnico de lo que es. Como se puede apreciar, en esta fase de presentación adquiere una importancia sobresaliente el reconocimiento de los diversos sistemas de representación, la geometría descriptiva. Hay que recordar que manejar un programa no implica solamente conocer el sistema de representación. Tenemos, en cuanto a la representación tridimensional, varios aspectos. El primero es un modelado para la presentación con un alto grado de realismo. El realismo quiere decir lo real, cómo se vería. Tenemos un modelo volumétrico para ver el carácter formal general del proyecto sin detalle. Normalmente colores neutros, yeso, madera, cartón, plastilina. Un modelado estructural para visualizar la posición de los subsistemas de producto. Un modelo ergonómico para permitir una serie de comprobaciones ergonómicas utilizando escalas. Aquí las escalas en dibujo es uno de los principales aspectos que tenemos que conocer y por supuesto tenemos que aplicar, porque las escalas utilizadas son muchas y pues esas nos ayudan a acercarnos o alejarnos dependiendo del tamaño de lo que estamos trabajando. Tenemos un modelado funcional para ver el funcionamiento de un producto también. Y bueno, como todo el dibujo va a seguir avanzando, va a seguir evolucionando. En los próximos años se van a desarrollar nuevas interfaces táctiles. Eso va a permitir la interacción del computador con el usuario. Si se dan cuenta en esta parte, sigue la misma línea que de inicio, ¿no? O sea, lo que se busca es la comunicación máquina-humano. A la vez tendrán que desarrollarse nuevas aplicaciones CAD que harán la tarea de diseño y modelado mucho más amigable, más fácil. Cualquier persona que tenga pocos conocimientos de dibujo puede empezar a plasmar esas ideas. Asimismo, cada vez van a adquirir mayor relevancia técnicas de realidad aumentada o las de visualización 3D. Esto le va a permitir a los usuarios de diferente perfil acceder a información a todas las fases del diseño de un producto y más teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinar de los equipos de trabajo. Bueno, ya por último, y para finalizar esta pequeña exposición, la importancia del dibujo no solamente es en un área, abarca en varias áreas de ingeniería, en arquitectura, y bueno, pues el dibujo complementa a muchas otras carreras. Sin dibujos técnicos, la ingeniería sería una disciplina llena de suposiciones. Como recordamos lo que dijo un compañero, los dibujos técnicos hacen que las cosas sean precisas, medidas precisas. Si no conocemos eso, pondremos medidas falsas y eso es hacer las cosas mal, ¿no? Aunque en cada rama de la ingeniería el dibujo cumple una función específica, lo que nunca va a cambiar es que encontrará el mejor modo de representar las cualidades de un objeto. Quiere decir que no solamente nos va a servir para una cosa, como lo menciono, pero otra muy importante, también va a ser muy útil, pero de diferente manera en una instalación eléctrica, a una instalación de arquitectura, una construcción, o nosotros creando algún modelado, alguna pieza en un buque. Todo esto antes, pues, era imposible de hacer, ¿no? Es necesario tener el conocimiento de los programas, por supuesto, para obtener los mayores beneficios del dibujo y eso llevar a la práctica constante. Nuestro trabajo creo que siempre ha sido innovar. Estamos evolucionando y tenemos que seguir innovando, siguiendo los primeros recursos, porque todo es historia. Todo tiene un inicio y todo tiene un final.
Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Si alguno de los compañeros quiere opinar algo más, adelante. Bueno, esto sería todo de nuestra presentación. Gracias por prestar atención.